Buenas tardes, vecinos. Ya son las 8:05. Para los que no me ubican, mi nombre es Juan Tapia. Soy dirigente social, pero siempre aclarando que en la vía Parque del Sol 2 todavía no hay ninguna directiva, no hay comité de adelanto, no hay junta de vecinos, pero sí hay personas entusiastas que quieren ser un poquito más productivos y ayudar entre nosotros. Esta reunión es netamente para poder tener un poquito más de claridad y sobre respecto al tema de las ampliaciones. Ahora quiero preguntar si alguien me escribe por ahí o me pueda responder, por favor, si se escucha bien el audio. ¿Se escucha bien? Ok, ya. Se Para escucha ese, ok, bien. para ese sentido nos pusimos en contacto con don Fernando Castro, que es arquitecto, y él se va a presentar y yo voy a abordar con algunas preguntas básicas. Él va a explicar de qué se trata su trabajo, lo que él contempla en tema de las regulaciones, ampliaciones y todo lo que es, digamos, normativa. ¿Ya? Y en la parte final, ustedes pueden hacer preguntas relacionadas con lo mismo. ¿Para qué? Para que haya un orden en la reunión y no sea un tema muy desordenado. ¿Ya? Don Fernando, le doy la palabra a don Fernando para que se pueda presentar. Perfecto, buenas tardes Juan, buenas tardes a todos los vecinos. Como ya mencionaron, mi nombre es Fernando Castro, soy arquitecto arquitecto de la Universidad de Chile, especializado en permisos municipales, pero además de arquitecto soy contador auditor y trabajé muchos años en finanzas y me di cuenta que quería en el fondo hacer algo distinto, algo que en el fondo impactara y tuviera relación más con personas y el problema de la vivienda es un problema que básicamente no tiene solución todavía y es un conflicto que cada día se hace más crítico y por eso también decidí estudiar arquitectura. Hice el match entre los permisos de arquitectura con mi carrera anterior, dado que yo me especializaba en normativa de tipo financiera, pero con esa normativa básicamente no impactaba en ningún tipo como de, de ser humano que no sea básicamente a los dueños de los bancos, dueños para los que trabajaba. Entonces, por eso también decidí salirme de ese mundo y especializarme en la normativa, pero relacionado a arquitectura. Entonces, también mi propósito estando acá es poder también transmitir y enseñar sobre cuáles son los requisitos y por qué es importante también que cumplamos las normas de construcción, las normas de arquitectura. Si quieren, disculpe, lo que puedo hacer ahora es preparé una pequeña presentación para responder a las preguntas que me enviaron anteriormente a esta reunión. Entonces lo que voy a hacer es compartir la pantalla para, en el fondo, ir contestando las preguntas. Creo que ahí estoy compartiendo, ¿cierto? Estoy compartiendo. Solo que... Ahora sí. Ah, no, todavía no se comparte, ¿cierto? Todavía no, Fernando, todavía no. Sí, está compartiendo, pues yo estoy viendo. Sí, ya se compartió. Okay. Ahora no. Ahora no, dejo de compartir. Un segundo. Y ahora sí voy a compartir la pantalla de al lado. Ahora sí, debería aparecer. Vamos a ir directo a la información, que es lo que nos convoca. Una de las preguntas que me enviaron es si la propiedad es mía, ¿puedo realizar todas las ampliaciones que yo quiera
Y la ley, la norma, lo que establece es que para construir, reconstruir, reparar, alterar, o sea, hacer cualquier tipo de construcción o ampliación, yo requiero de un permiso de edificación. Esto es independiente si sea en zona rural, zona urbana, yo tengo que pedir este permiso. Por lo tanto, no se puede hacer una ampliación como yo quiera, a pesar de que sea dueño de mi terreno y de mi predio, porque también la norma lo que busca en este sentido es asegurar, de alguna manera, proporcionar las herramientas de seguridad para quienes vivan en la casa y además el entorno, o sea, los vecinos. Entonces, la norma es muy estricta en términos, por ejemplo, de fuego, porque lo que establece es que, en el fondo, si yo tuviera la libertad de construir cualquier tipo de ampliación, un vecino podría, por ejemplo, hacer un segundo piso pegado a mí en material ligero y con una instalación eléctrica deficiente que no esté en norma, lo que básicamente se transformaría en un riesgo para los mismos habitantes de la casa y además para los vecinos. Entonces, ese es el sentido de por qué yo no puedo construir de la manera que se me ocurra y con los metros cuadrados que quiera y sin cumplir ninguna norma. Es básicamente la seguridad propia y la seguridad de los demás. Puedo ampliar en segundo piso levantando y ocupando el muro medianero en forma recta sin considerar rasantes o grados de inclinación en este segundo piso. Bueno, la rasante es una norma que lo que busca es una norma de tipo urbana que lo que busca es asegurar que el sol, el asolamiento llegue a los habitantes de las distintas casas. Entonces, si yo en el fondo construyo recto, lo más normal que pasa es que yo le tapo la luz solar al vecino. Entonces, por un procedimiento normal que para una ampliación sería un procedimiento de obra menor, que es una ampliación inferior a 100 metros de construcción, yo básicamente no podría hacer ese tipo de construcciones porque tengo que respetar todas las normas de rasante, adosamiento, los distanciamientos que son a las ventanas. Yo en el fondo tengo que distanciarme a lo menos 3 metros del deslinde con el vecino si es que voy a poner una ventana. Eso por un tema también de norma de tipo urbana. Pero existe un procedimiento que establece la ley, que es el artículo 166 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que es un proceso de ampliación simplificado que es para viviendas progresivas, viviendas económicas y viviendas de tipo social. Son varios tipos de vivienda que calzan en este artículo. Y este artículo lo que permite es que, en el fondo, yo puedo ocupar el medianero, pero sí necesito autorización del vecino, a menos que haga, por ejemplo, un muro al costado, adentro del muro medianero, ahí no necesito autorización. Pero sí o sí, el medianero es un muro que legalmente los dos vecinos que lo comparten son los dueños. Por lo tanto, si eventualmente las casas que le entregaran vienen con, no sé, muro bulldog, normalmente vienen con ese cierro, y ustedes lo quieren cambiar por albañilería, por ejemplo, idealmente que lo hagan entre ambos vecinos y compartan los gastos, porque este muro de medianero es mitad y mitad. En el fondo, legalmente es mitad y mitad. Entonces, en ese caso sí habría que tener la autorización para el uso del medianero si es que lo ocuparan, pero, por ejemplo, el adosamiento en este proceso no sería necesario. La norma establece que el adosamiento, que adosarse es pegarse al deslinde con el vecino, y el adosamiento por norma yo me puedo adosar 40% del largo del deslinde. Por ejemplo, si mi deslinde, que es el muro, es un lado del terreno, es de 10 metros, yo me puedo adosar sin pedir permiso 4 metros. Más que eso, tengo que pedir autorización. Se puede, pero simplemente hay que tener la autorización del vecino. En este caso, no se necesita esta autorización. Y también se puede, y bueno, una de las cosas muy importantes es que la ampliación más la casa no sume más de 140 metros. También tiene otro beneficio, este artículo 166, es que hay un descuento en el pago de derechos municipales. Yo cada permiso, cada expediente que se ingresa a la municipalidad tiene que pagar derechos municipales y aquí son rebajados. Entonces ese también es otro beneficio que tiene este artículo. Entonces, básicamente, respondiendo a la pregunta, ¿puedo levantar este muro medianero para un segundo piso?
en procedimiento de obra menor no se puede, porque eso estaría en contra de las normas urbanas, pero a través de este proceso simplificado para viviendas progresivas, viviendas económicas y viviendas de tipo social, se podría. Pero ahí también hay que ser también responsable con el vecino, porque, por ejemplo, si es que legalmente puedo hacer esto, amparado en un permiso de edificación, no sé si el vecino va a estar contento si yo pongo una ventana directo como a su patio, por ejemplo, porque legalmente igual podría. Solo si es que tengo este permiso de edificación, amparado en este artículo. Entonces ahí igual existen otras herramientas para evitar en el fondo que se pierda la privacidad. Se puede poner una ventana y poner, por ejemplo, cortavistas, que en el fondo tengan ciertas aletitas, hay unas de madera, de distintas materialidades que me permiten ingresar la luz y la ventilación, pero no mirar hacia abajo, por ejemplo. Hay muchas soluciones que uno puede pensar para también vivir en comunidad y en armonía con los vecinos. ¿Hay alguna ordenanza y documento que indique cuánto es lo que puedo construir? Sí. Por ejemplo, si quisiera si quisiera construir a través de un proceso tradicional, el documento obra nueva o obra menor, inferior a 100 metros, que eso es lo normal que se ocupa para ampliar, el documento que indica todas las normas que hay que cumplir y de acuerdo a esto se salen los metros cuadrados, es el certificado de informaciones previas. Ese certificado, el detalle más importante que indica son las normas de tipo urbana porque son las más restrictivas. Esas normas establecen rasante, el antejardín, bueno, los distanciamientos son por norma, entonces esos corresponden como siempre lo mismo, siempre iguales, pero todo ese tipo de coeficientes de ocupación de suelo, en el fondo, ese es un porcentaje en el que yo, del total del suelo, puedo usar en primer piso. Ese tipo de normas se omiten en el artículo 166. Por eso también es importante que lo consideren como una alternativa viable, más económica, más rápida, y que puede permitir que su casa quede conforme a todas las normas. Entonces, por el procedimiento simplificado, que sería en el fondo el punto 2, el artículo indica que en el fondo las viviendas que se acogen a este artículo, que el 166, deben ser, dentro de las que existen, son las de FL2, que esas viviendas no pueden superar los 140 metros totales. Si se supera esto, pierde el beneficio de FL2, por lo tanto comienzan a pagar contribuciones, y también el procedimiento para pedir un permiso de edificación es el procedimiento tradicional que tiene que tener todas las certificaciones y es un montón de documentos adicionales que hay que tener. Por eso, en el fondo, para saber cuánto es lo que yo puedo construir, está el tema del certificado de informaciones previas, que lo tiene que analizar un arquitecto, porque en el fondo son muchas normas que hay que hacerlas calzar, y de acuerdo a eso me dan los metros cuadrados, lo que eso se llama, como en términos arquitectónicos, una cabida. Eso es lo que se hace. Pero en el fondo, el otro procedimiento simplificado establece que no deben ser más de 140 metros. Que 140 metros es un metraje suficiente para una vivienda cómoda. Si no he hecho las ampliaciones como corresponde, ¿un vecino me puede denunciar por sentirme afectado? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Sí, por supuesto que sí, y eso yo como profesional lo veo a diario en el fondo. Siempre estoy con clientes que los denunciaron por su ampliación o comenzaron a construir y porque normalmente construyeron en un horario que no correspondía. Ahora mismo, ayer estaba con un cliente que me decía, me denunció el vecino, yo estaba construyendo, claro, hoy día como hay más luz solar en la tarde, los maestros se pasaban a las 7 hasta las 8 y eso le molestó al vecino y por lo tanto llegó la municipalidad y le dijo, en 30 días tiene que pedir un permiso, si no le van a aplicar multa. Eso pasa en general en todas las comunas. Así que más o menos eso es lo que, si es que me denuncia un vecino por ruidos o porque le estoy tapando digamos, el sol o tengo una ventana hacia el vecino, la municipalidad lo que establece son más o menos entre 30 a 60 días para que uno pida el permiso, y si no se regulariza, no se solicita el permiso, el tema pasa directo a juzgado de policía local, como una denuncia. Y ahí se establecen multas y el tema va escalando progresivamente hasta el tema del decreto de demolición municipal, que eso ha pasado, pero muy poco en general. Pero sí ha pasado, sí hay precedentes. Entonces, por eso también la invitación es que evalúen bien el tema de poder
construir con permiso. Al solicitar un permiso para ampliación, ¿este tiene una fecha, un plazo para realizarlo? Sí, los permisos todos en general tienen una duración de 3 años. Si las obras no inician en estos 3 años, el permiso caduca. Por lo tanto, eventualmente se tendría que hacer todo de nuevo si se quisiera pedir el permiso de nuevo. Y entre estos 3 años se tiene que pedir la recepción definitiva, que es en el fondo, básicamente uno declara que las obras terminaron y viene alguien de la municipalidad y revisa con respecto a los planos que se ingresaron en el permiso, que la construcción sea tal cual fueron los planos. Entonces ahí en el fondo un inspector ve y dice, ok, está correcto, está tal cual a los planos, por lo tanto se le da y se certifica que la obra está terminada y tiene su proceso de recepción definitiva, ok. Eso es parte como del proceso del permiso. Bueno, si es que eventual no se tramita la recepción definitiva, también el permiso caduca. Por eso es importante que siempre se considere esto, es un proceso a largo plazo, en el fondo es el permiso y luego la recepción definitiva. No sirve de nada pedir el permiso solamente porque después todo ese trabajo que involucra armar un expediente con la carpeta, con los planos, con las firmas, con todo el tema, se pierde si es que no se recepciona la obra. Bueno, ¿y qué función cumple el arquitecto respecto a las ampliaciones y qué tramita? En primer lugar, y yo creo que de lo más importante es asegurar y certificar que se cumplan las normas de habitabilidad que tienen que ver con la aislación, las alturas, que los recintos sean ventilados, etcétera, etcétera. En fondo, todas las normas que hagan que en el fondo yo viva bien en mi ampliación, y las normas de seguridad, que son de las más importantes, que en el fondo sobre todo el tema de la resistencia contra el fuego, porque eso es clave, sobre todo como en conjuntos habitacionales, en que tiene que haber muro cortafuego y la norma es bien específica en ese sentido. Entonces, uno de los planos tiene que declarar cuáles son las soluciones que se van a aplicar en términos de resistencia al fuego. Y la municipalidad siempre pone mucho ojo en estos detalles que uno como arquitecto declara en los permisos. También los temas de estabilidad, que en el fondo la casa sea suficientemente resistente en términos de sismo, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de normas, yo como profesional me aseguro y los certifico en los papeles. Yo firmo y pongo, en el fondo, mi nombre y mi firma como que sí lo está certificando, en el fondo, y me hago, en cierta medida, responsable de esos documentos. Y bueno, también el tema de la función principal también es poder desarrollar este expediente con toda la información técnica de la ampliación y que esta información queda básicamente como ley en la municipalidad y cualquier persona que quiera preguntar un expediente de una casa puede pedir esos papeles que van a quedar como de una manera, digamos que abiertos a toda la comunidad. Yo puedo pedir, como Fernando, un expediente de cualquier casa, de cualquier persona, y veo cómo se ingresó, cuáles son las características que tiene, y con eso también se contribuye al valor de la casa. La casa tiene cierto avalúo, su avalúo mejora en términos de que la documentación está correcta. Porque, ¿qué pasa? Bueno, no creo que sea su caso, pero yo tengo muchos clientes que lo que quieren también es vender, y si es que no tienen regularizado, la ampliación no regularizada no se les puede asignar valor al momento de la tasación. Entonces, de repente las casas que son 60 metros cuadrados y ampliaron 30, el precio que se le asigna es solamente por los 60 metros y no por los 90. Entonces, por eso también es importante en el futuro considerar esto, que esté regularizado, que esté el expediente completo de la vivienda, porque en el fondo eso va a incidir directamente en la tasación de la vivienda. Otra cosa importante también de mantener este expediente técnico en la municipalidad es que si yo voy a postular, por ejemplo, a un subsidio de mejora, normalmente hay subsidios por ejemplo, de estufas, de calefacción, de ampliación, hay distintos tipos de subsidios que son como, dependen de cada comuna, y si la casa no está regularizada con su información completa en la municipalidad, no se puede postular. Entonces eso también es como importante para que lo consideren. Básicamente
eso es mi intervención de las preguntas. Si tienen dudas, consultas, ahora podemos conversar. Don Fernando, Juan Tapia por acá. Primero le agradezco el tiempo que nos da y poder contarnos sobre su trabajo. Y eso yo lo agradezco mucho como organizador, ¿ya? Así que por favor, las consultas, está abierto el micrófono, respetando siempre la palabra de cada uno para no estar encima del otro, para que puedan proceder. Y mientras se deciden, don Fernando, la idea también es poder que usted nos pueda ayudar en el sentido de si somos varios que queremos hacer algo que nos ayude en la parte económica. Correcto. Alguien hizo una pregunta. Sí, perfecto. La hizo en el chat. Estoy tratando de abrir si alguien la puede leer porque tengo el computador muy lento. Terrazas y entradas de auto igual deben... se cerró el diálogo. Sí, terrazas y entradas de auto igual deben ir en el plano. Se puede, pero si es, por ejemplo, una pérgola liviana, en algunos casos yo les recomiendo que no, si va a sumar más, por ejemplo, de 140 metros, recomiendo que no. Pero si en el fondo es una pérgola liviana y las superficies, además, por ejemplo, el techo del auto o una terraza, suman media superficie por normativa. Entonces, hay que evaluar cada caso, depende del tipo de construcción que sea, pero eventualmente se puede incorporar en el plano. Como que no hay ningún problema. Incluso a través de esta ley, que es el artículo 166, uno puede construir un techo sólido en el antejardín, porque en muchas comunas eso no se puede hacer, pero por este procedimiento sí se permite cierto tipo de construcciones en los antejardines. Así que básicamente eso queda también, se puede hacer, pero hay que ver si es que beneficia o perjudica en cierta medida el tema del techo. En el fondo, si eventualmente pudiera haber algún problema con el vecino por el techo, conviene regularizarlo y tenerlo como en los planos, por ejemplo. Don Fernando, consulta respecto a lo que usted menciona del artículo 166, que usted menciona que es para casas vulnerables, digamos. Este proyecto de integración social de S19 son como 40 y tantas casas vulnerables con el subsidio de S49 y la gran mayoría es de S19, que las casas valen 2.400 UF, 2.300 UF aproximado. ¿Estas casas que yo lo menciono no podrían ocupar ese artículo? Sí, lo que pasa es que uno de los requisitos también que establece la ley es que las casas que su avalúo de la construcción solamente sea 520 UFs, también entran en este artículo. Y la avalúo de la construcción no es un avalúo fiscal, es básicamente, yo lo que tengo que hacer es tomar la tabla de costos de construcción del MIMBU por los metros cuadrados de la materialidad. Por ejemplo, si es de albañilería, yo me fijé en los planos que me envió y vi que varias casas en promedio tienen como 60 metros cuadrados. 64, sí. Y 64, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago, la multiplicación, hoy día construir en calidad media, que es el estándar, en albañilería son algo así como 145.000 pesos. Eso lo multiplico por los 66 metros, me da 17 millones, y eso lo divido por el valor de la UF, que está a unos 39.500 más aproximado, y me da más o menos 410 UF. Ese es el avalúo que en el fondo importa para determinar si es que califica o no califica. Por lo tanto, la mayoría sí debería calificar. Excelente, don Fernando, excelente. Don Sergio hace una consulta en el chat. Dice, si genera una ampliación con paneles PSIT, ¿debe ir con regulación o se puede ampliar sin problemas, adosando a la casa, pero no interviniendo la estructura? Esto sería como algo temporal y no definitivo. Cualquier construcción en cualquier materialidad, si es en panel SIP, en bulcometal, madera o metal, tiene que tener permiso de edificación. Independiente si es panel SIP o cualquier otro sistema constructivo.
Ok, ok. O sea, cualquier, aunque sea temporal, cualquier estructura de ampliación o cualquier construcción, aunque sea temporal, tiene que regularizarse. Sí, ahí en el fondo lo que quizás conviene es que en el fondo el permiso pueda ir pueda ir, por ejemplo, con lo que va a ser más definitivo y la obra sea en etapas. Entonces, esa es como una alternativa, que también se puede tramitar un permiso como en etapas. Ah, perfecto, perfecto. Eso. La señorita Led Bello hace otra consulta en el chat, dice, para construir un baño afuera en el patio, ¿también debo tener una regulación? Sí, en el fondo, todo tipo de construcción, porque en el fondo, como les mencionaba, cualquier tipo de superficie que va a estar techada va a estar quizás pegada a un vecino, en el fondo, tiene que tener normas interiores también de habitabilidad, por lo tanto, a la municipalidad y a las leyes lo que les importa es que en el fondo esta construcción cumpla con eso, por eso hay que pedir un permiso, porque en el fondo hay que asegurarse de que cualquier tipo de construcción como un baño, una cocina, un dormitorio, cumpla con las normas, sobre todo de seguridad para, como les digo, los habitantes y los vecinos. Entonces un baño sí, de todas maneras tiene que tener permiso. Ok. En el día de ayer vi, digamos, un video informativo donde dos vecinos que tienen la casa privada, o sea, uno al lado de la otra, pedían el permiso de edificación en forma conjunta o de ampliación, y ahí les permitían hacer el segundo piso, pero ya recto, sin ocupar rasantes. ¿Eso será efectivo, don Fernando? Pero siempre y cuando sean los dos Sí, al mismo tiempo y estén de acuerdo. sí, pero en este caso, para el procedimiento de artículo 166, uno puede hacer un segundo piso adosado al vecino, aun cuando el otro vecino no haga ese segundo piso. Idealmente que en el fondo se puedan coordinar, porque de alguna manera así va a haber cierta como armonía y también de repente el tema sobre todo de las ventanas va a estar conversado, eso es importante, sería como ideal que se pudieran en el fondo coordinar y si es que se va a poner una ventana hacia el vecino, se ponga algún tipo de cortavista, en el fondo nos preocupáramos de que exista cierto como respeto entre las construcciones, porque este artículo, el 166, igual es bien permisivo, permite hacer cosas que por normas urbanas no están permitidas. Entonces, ahí en el fondo yo siempre lo que recomiendo, claro, es una buena carta es una buena carta para usar, pero hay que usarlo con responsabilidad igual y con sentido de comunidad. Se entiende, don Fernando, se entiende. La señorita Led hace otra pregunta. Dice, para colocar un piso desde el garage hasta el patio, también me imagino, habla de la regulación. Si hablamos del piso solamente, yo creo que no. Un radial, por ejemplo, un radial, No, no. sí. Ya, ok. En ese caso no es una superficie techada, por lo tanto no requiere permiso. Ok, No, de hecho, los pavimentos, todo ese tipo de elementos no requieren permiso. ok. La señorita Karen Sepúlveda pregunta, ¿el arquitecto también se encarga de hacer el plano eléctrico? No, muy buena pregunta, pero en este caso, para pedir la recepción definitiva, lo que hay que tener es el certificado T1, que es un certificado que emite un instalador eléctrico autorizado por la SEC. Entonces, para todos quienes amplíen y exista, o sea, no me cabe duda que va a haber conexión eléctrica, la instalación eléctrica lo debe hacer un instalador autorizado, porque el certificado lo va a pedir la municipalidad sí o sí, independiente, y cuando quieran regularizar, que no quieren, incluso si no quisieran pedir permiso ahora, que es lo que en el fondo no les recomiendo, pero si lo hicieran así, igual, cuando quisieran regularizar, van a tener que tener este certificado. Entonces, sí o sí, es importante que se haga el proyecto eléctrico. Normalmente para este caso no se requiere planos eléctricos por el artículo 166, porque es un proceso más simplificado, pero sí requiere el certificado, en el fondo que un instalador autorizado me emita el T1, que es la instalación eléctrica. La firma, hablando popularmente, un documento con la firma de la persona.
Sí, que en el fondo el instalador certifique que la instalación eléctrica está conforme a todas las normas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Ok. ¿Pasa lo mismo con el tema del gas entonces, con las cañerías, o no? Sí, si en el fondo hay una alteración de la cocina y se está moviendo, por ejemplo, la cocina se está desplazando, tiene que ese movimiento de la cañería, incluso aunque sea muy, muy, muy poco, tiene que estar certificado porque lo va a pedir la municipalidad. Esos dos son los certificados que pide principalmente, el T1 y el TC6. Entonces es importante que lo consideren. Ok, la señorita Carmen Rayo Palma pregunta lo siguiente. Habla del cobertizo. Buenas tardes, ¿para hacer un cobertizo también se necesita permiso? Sí, en estricto rigor sí se necesita el permiso. Yo en algunos casos, depende de las características, es que si les recomiendo que se incluya en el permiso o no, pero en estricto rigor, todo tipo de construcción, incluso cobertizos, pérgolas, tiene que tener un permiso asociado. Por ejemplo, si es un cobertizo para auto, también hay una norma que permite que si es que este cobertizo, hasta su cubierta no es más de 2,5 metros, no se exige muro de adosamiento, que el muro de adosamiento es un muro especial, que es el muro que tiene que estar pegado al deslinde con el vecino, pero tiene que tener una resistencia al fuego de F60. ¿Qué quiere decir esto? Que ese muro tiene que estar al contacto directo con el fuego y no tiene que deformarse ni colapsar en a lo menos 60 minutos. Pero si es que este cobertizo está a una altura inferior a 2,5 metros de su cubierta, no se pide este muro especial. Ok. Hemos hablado harto de las casas o los permisos por el tema de asociamiento con vecinos. En las casas de esquina, por ejemplo, si una casa de esquina que colinda obviamente con la calle, con vía pública, ¿él puede construir más del 40% del muro que da hacia la calle? Si no tiene que pedirle permiso Sí, porque no hay vecinos. sí, es bien, sí, pero no en el procedimiento normal porque ahí aplicaría antejardín. Y si es que está definido en el plano que, por ejemplo, todas las esquinas antejardín, no se podría construir porque por ley no se puede construir en antejardín. A excepción que el procedimiento sea a través de este artículo de 166 que permite omitir el tema de las normas de antejardín. Ok. No siempre en el 100%, pero sí en un gran porcentaje se puede construir en antejardín, solo amparado en este permiso, en el permiso por artículo 166. Siguiendo la misma línea de la casa esquina, porque, digamos, en la casa esquina quiere hacer un segundo piso y ahí no debería haber, digamos, rasante por el tema de la inclinación, porque no hay Claro. vecinos. Podría construir automáticamente arriba un segundo piso sin el rasante, sino directamente los 2,20 m, por dar un ejemplo, hacia arriba. Sí, correcto. Tiene que ser 2,30 la altura de piso a Ok, cielo. ok. Eso es como es importante que lo consideren porque si no es difícil eventualmente después regularizar o pedir el permiso. Por norma, hoy día la altura mínima de piso a cielo es 2,30. Pero sí, se podría, pero yo en el fondo lo que les recomiendo es irse siempre a la segura de poder pedir este permiso acogido en este artículo, porque así en el fondo lo que uno hace es ingresa al expediente y la municipalidad al tiro dice, ok, sí, está bien, se aprueba, y si se aprueba no hay ningún problema y está todo como asegurado. Entonces, incluso si es que el vecino no le gustó como o la afecta en algo, Claro. tampoco puede decir mucho porque el permiso ya está pedido y el permiso está aprobado por la municipalidad y nadie puede hacer nada en contra de eso. Incluso después si las normas cambiaran y este artículo se sacara, eso ya está aprobado bajo esa ley, por lo tanto está definitivo. Ok, don Fernando, nos van quedando los últimos 15 minutos y la señora Carmen Rayo Palma hace una consulta, pero bueno, usted no está dentro aquí de este proyecto, no sé si podrá contestarlo. Dice, perdón, ¿estas casas tienen cortafuego? Bueno, usted no ha estado presente en esta hora, así que no sé si, o sea, yo entiendo que debe tener una resistencia de fuego. Claro. Bueno, el término, el muro cortafuego como tal,
como lo indica la norma, es un muro especial que no es necesario para las viviendas, sí para todo tipo de otros usos, como por ejemplo industriales, servicios, comercio, pero porque el muro cortafuego tiene ciertas características especiales, que en el fondo que tiene que haber una aleta de sobre 40 centímetros que sobresale, sobre la cubierta también tiene que sobresalir, y ese tipo de muro para las viviendas no se exige como por norma, pero sí se exige el muro F60, que en el fondo es un muro que tiene que resistir 60 minutos al contacto con el fuego sin poder deformarse ni colapsar. Okay. Así que ese es el muro que se exige para las viviendas. Ok. La señorita Carolina Salinas pregunta, ¿se puede construir sobre el cobertizo como por ejemplo de estacionamiento? Sí, solo si es que amparado en el artículo 166 de la OUC, porque eso no respetaría las normas urbanas como el arrasante, el adosamiento, que son normas que en el fondo se pueden omitir por el artículo 166. Yo le puedo pedir por interno que me envíe ese documento si usted lo tuviera a mano para que los vecinos pudieran leerlo, ese artículo, don Fernando. Perfecto. Le puedo dar como el link de la ley con el artículo. Al final, igual es un poco complejo en el sentido que las normas derivan de distintas leyes. Okay. Como establece ciertos requisitos, por ejemplo, en el artículo 166, pero también hay que ir a la UC, que es otra norma, para identificar como otros requisitos más. En el fondo, lo que uno hace es estudia estas normas que intervienen en la construcción y a partir de eso uno determina que, por esta norma me permite saltarme el adosamiento, ok, me permite, que la vivienda no sobrepase los 140 metros. Como que es de distintas fuentes que uno arma como un poco qué es lo que se puede o no se puede hacer. Ok, don Fernando. Pero te puedo mandar como un detalle en el fondo de las normas. Pero aquí don Patricio hace la siguiente pregunta, que es muy buena. Para resumir, ¿qué documentos se necesitan para pedir el permiso? Perfecto. El certificado de informaciones previas hay que tenerlo, hay que pedirlo sí o sí, porque en el fondo indica no solo las normas urbanas, sino que las normas que aplican como al terreno, porque otro de los requisitos que revisa la municipalidad es que la casa esté emplazada en zona de riesgo o en zonas especiales. Entonces, eso lo indica el certificado de informaciones previas. Hay que tener básicamente el certificado de informaciones previas y el certificado de recepción definitiva, porque en el fondo lo que se tiene que ingresar en el permiso es cuál fue el permiso original de la casa y la recepción definitiva, como el número y el año. ¿Eso se saca en la municipalidad? Son los documentos principales. Se saca en la municipalidad, correcto. Ahora, creo que tú tienes el documento, el certificado de recepción definitiva, y ese creo que indica el permiso. Entonces, esos básicamente son los números los que se necesita para ingresar el expediente. Okay. Y adicionalmente hay que tener el dominio vigente, porque en el fondo quienes tramiten el proceso, si bien lo hace un arquitecto, pero tiene que ir autorizado por el dueño que aparezca en el dominio vigente. Entonces hay que tener el dominio vigente y estos certificados. Ok, don Fernando. Bueno, me van quedando los 10 minutitos. Don Fernando, ¿usted estos trabajos, cómo lo contactan a usted? ¿Te puede dar su número telefónico? ¿O me lo manda a mí, yo lo mando al grupo? Sí, ningún problema. Yo lo puedo escribir acá mismo. También, si tienen consultas, igual me pueden contactar. Correo. 7, 4. Claro. Ese es mi. Y correo es fernando@permisosmunicipales.cl. También dudas, consultas. Si eventualmente normalmente estos procesos son procesos que duran un par de meses, porque primero se hace el expediente, se ingresa a la municipalidad, luego de eso lo revisan, hay observaciones, uno reingresa el expediente y luego de eso se aprueba. Una vez que se aprueba, se tienen que ejecutar las obras y después hay que pedir la recepción definitiva dentro de un plazo
ojalá no llegar a los 3 años, pero en un plazo prudente. Entonces, el arquitecto que pide el permiso es el mismo que tiene que tramitar la recepción. Por eso es importante que lo consideren como un proceso a largo plazo. Yo normalmente lo que hago con mis clientes es les cobro al inicio como para armar el expediente, una vez está otra cuota como en el proceso cuando está aprobado el permiso, y después finalmente cuando está la recepción definitiva. Don Fernando, la última pregunta de don Patricio, la última, porque ya quedan minutos para que se acabe el tiempo. El plano de arquitectura, claro. ¿En qué momento se nos podría solicitar? Esa es la consulta que hace don Fernando, perdón, don Patricio. O sea, al momento de pedir el permiso hay que tener los planos de arquitectura. Ok. Hay que tener. Por ejemplo, para pedir el permiso hay que tener esos planos, pero ustedes lo tienen porque tú, Juan, me enviaste como los planos como aprobados, que son los planos de las casas. Entonces esos planos ya están, por lo tanto, esa es la misma documentación que le tendrían que entregar al arquitecto que les viera la ampliación, porque él necesita, en este caso yo o cualquier otro arquitecto profesional, se necesita partir desde el plano aprobado. Ok, don Fernando. Que es el que tienen. No, dele, termine nomás. Sí, no, eso. Okay. En el fondo, ustedes tienen el plano. Claro. Sí, lo que pasa es que Independencia solamente, cuando yo pregunté, nos dice que ellos no entregan planos. Eso me parece raro. Me dice solamente entregan cuando uno nos pide, pero nosotros sin pedirlo, ellos deberían entregarlo. O sea, deberían entregar el plano derecho, deberían pasar todos los planos, ¿cierto? Sí, pero no siempre lo hacen, y lo que queda es lo que ingresan a la municipalidad. Y a veces me ha pasado que he encontrado que ingresan, por ejemplo, un modelo de casa y con ese tramitan toda la recepción definitiva. Y cuando uno quiere regularizar o hacer una ampliación, tiene que uno ir a medir y en el fondo mostrar que la casa era distinta a lo que se recepcionó. Nos da un buen dato, porque así podemos anticiparnos y pedir esta documentación. Gracias por eso. Es importante que tengan todos los planos. Sí, es que se me va acabando el tiempo y creo que hay una pregunta muy importante que nosotros deberíamos saber. ¿Estos trabajos usted los cobra por metro cuadrado? ¿Cómo hace el cobro de sus servicios? No. ¿Cómo evalúa eso? Para que nos pueda explicar. Yo personalmente los cobro porque es un procedimiento que en general, si son 60, 30 o hasta 80 metros más, no cambia mucho. El procedimiento es más o menos el mismo. El estándar también es el mismo. Por lo tanto, yo no cobro por metro cuadrado. Yo lo que cobro en general es como por el proceso completo. Okay. Normalmente, así en términos generales, varía también dependiendo de la casa, pero no sé, 600.000 pesos como en cuotas de 200, por ejemplo, que una es al principio, la otra es no sé, en 3 meses más, y la otra es como al año siguiente. Entonces, en general, se hace como mucho más llevadero. Pero normalmente veo caso a caso. Hay casos que he cobrado menos, 500 también en cuota, o así también voy viendo. Si es que aquí hubieran varias personas interesadas, podría llegar a un precio mucho más conveniente por todo el proceso, por todo el procedimiento en el fondo. Se entiende, don Fernando. Para cerrar la reunión, primero quiero agradecerle la disponibilidad, sabiendo que es día sábado, son las 20 horas. Agradezco a los vecinos que hayan participado. Creo que estas reuniones son súper importantes, y la futura organización, que no hay, aquí no hay una organización, siempre quisiéramos trabajar de esta forma, bien ordenado, con profesionales, que la reunión sea súper ordenada, que todas las personas están preguntando por chat y no se están interrumpiendo. Creo que es formidable. Agradezco a los vecinos y agradezco a su persona, don Fernando, este tiempo vamos a mantener el contacto, y le doy gracias también por esa diferencia si somos varios en la parte económica, que nos ayuda mucho. Así que yo por lo menos estoy muy conforme con la reunión, espero que los vecinos también, insistiendo en la gracia a su persona, don Fernando, y el tiempo que nos da a nosotros. No, gracias a ustedes, y también los felicito por también estar interesados. Estos son procesos que siempre quedan para último minuto, y en general la gente que quiere pedir permisos por regularizar cosas que ya se construyeron, siempre es mucho más problema. Entonces ustedes están siendo proactivos a también saber cuáles son las normas, qué es lo que implica pedir un permiso. Así que los felicito como futuros propietarios también, que estén organizados y que estén interesados también en saber de qué se trata este tema.
Así que, nada, muchas gracias a ustedes también por escucharme. Cualquier duda, consulta, me pueden escribir. También hacerla a don Juan y él también me la hace llegar. Así que yo estoy disponible para ayudarlos en lo que más pueda. Ya pues, lo último, ¿nos autoriza, esto lo estamos grabando? ¿Están de acuerdo todos que se pueda grabar y después, digamos, enviar a los otros, digamos, familias que están acá, que somos 180 casas, así que si usted nos autoriza, don Fernando, también sería muy amable de su parte para que ellos también estén informados. Sí, ningún problema, ningún problema. Ya pues, muchas gracias, que esté muy bien, estamos en contacto. Muchas gracias, vecinos, muchas gracias, don Fernando. Hasta luego, adiós. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Chao, chao, vecinos. Muchas gracias. Chao.